para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu que mora en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te pedimos sabiduría, entendimiento y sobre todas las cosas, Padre, que el temor tuyo esté en nuestro corazón. No permitas que ninguna palabra necia salga por nuestros labios, sino aquella que sea útil para la mutua edificación, dice la Escritura, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, aquí estamos, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado trayendo, pues que se nos ha interrumpido, pero vamos adelante. Anoche hicimos un pequeño recuento y vamos a continuar. Dijimos, estamos hablando de las actitudes que nosotros debemos tener para recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. Hay veces que, digamos, nos va mal en algún asunto y entonces tomamos una actitud incorrecta, una actitud de incoherencia con lo espiritual, una actitud de pronto de duda, de rechazo a las personas o a cosas y eso no nos ayuda a nada. Pero vamos a ver, el Señor dice aquí que Él tiene que probar nuestro carácter, ¿no? Antes para podernos bendecir. Por eso Adán y Eva fueron puestos en esta tierra temporal para que fueran probados, y luego la eternidad, ¿no? Igualmente nosotros. Bueno, solamente que nosotros pues tenemos que ser redimidos en Cristo. Bueno, vamos a ver. Versículo 2 de Santiago 1. Volvemos a Santiago. Ya no voy a repetir más la enseñanza, pero vamos a Santiago. Al final de la Biblia, en las últimas partes, está Santiago, ayúdenle allí. Santiago 1, vamos a estarnos en el libro de Santiago, aunque podemos hacer referencia a otras citas, pero vamos a estar ahí durante esta enseñanza. Voy a basarlo allí porque creo que hay cositas aquí que tenemos que escudriñar muy prácticas. Amén. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada y el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos aquí. Número 1. Hallarnos es encontrarnos, es estar de momento, circunstancialmente. Estamos metidos en una prueba. Amén. De pronto usted se encontró que va en viaje y se encontró con un derrumbe en la carretera y quedó taponado ahí el tráfico. Usted no va a renunciar a ir a esa ciudad porque encontró un derrumbe. El derrumbe hay que removerlo. ¿Es así o no es así? Entonces de pronto puede ser que nos hallemos en momentos difíciles, una prueba, pero no quiere decir que no vamos a llegar al propósito para el cual Dios nos llamó, o a la bendición, a la promesa en la cual nosotros hemos creído y estamos luchando por ella. Número 2, debemos entender cuando esto pasa, y tomamos el referente que ya les puse, y va en camino, entonces usted debe saber si usted es una persona que trabaja en esas lides del transporte, o si es un pasajero circunstancial, pues es muy diferente, ¿no? Pero una persona que trabaja en esas lides tiene que estar preparado para un evento de estos. Sabrá que en ese momento de crisis allí donde se derrumbó en la montaña y tapó la carretera, no se puede devolver porque ya está taponada toda la carretera con vehículos. No se puede dejar el carro tirado y volverse a pie y que se pierda todo. No. Tendrá que estar preparado. De pronto no tiene comida. De pronto no tiene dónde dormir.
De pronto no tiene dónde escampar del invierno y le toca permanecer allí. Y entonces toda la noche el frío, la inclemencia del tiempo, y le dan calambres, amanece pues todo maltratado, pero tiene que soportar, porque ese derrumbe va a ser removido, va a ser quitado y usted va a poder llegar al lugar donde tiene que llegar para hacer su negocio, para tener su ganancia, para tener encuentro con su familia, para tener lo que sea. ¿Es así o no? Bueno, ahora dice aquí que la paciencia se desarrolla allí. Entonces, cuando llega a un lugar de esos, ¿para qué se jala el pelo? ¿Para qué maldice? ¿Para qué zapatea? ¿Para qué le da puntapiés a la llanta del carro? Si con eso no soluciona el problema. ¿Para qué murmura del gobierno? Es que uno paga el peaje y yo no sé que se roban la plata del peaje. Eso es una cosa que sucedió. Amén. Cuando uno es veterano de esto, uno puede arrancar para donde sea. Encuentra problemas, encuentra dificultades, encuentra cierta cantidad de cosas, porque obstáculos que será innumerable hacer una lista de ellos. Pero usted está experimentando y usted puede tener una actitud, o usted va a tener una actitud correcta, diferente a los demás gente. Hay gente que de pronto vende la mercancía, ¿no? Lleva mercancía que dura poco, vegetales, lleva fruta, lleva algún perecedero, y entonces vende eso ahí de la carrera. Es una que cuando termina de vender, vino la máquina y quitó el derrumbe y perdió el capital. ¿Sí o no? Cuando nosotros tiramos la toalla y no queremos luchar, entonces perdemos las bendiciones que Dios nos ha dado, que ya son nuestras, que lo único que tiene que hacer Dios es perfeccionar nuestra fe, probar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe probada produce una consistencia. Paciencia es dureza, es consistencia, es como cuando tiene una olla de barro y la mete fresco el barro, después de que seca y la pule, la mete al horno. Después de que la saca del horno ya es diferente, no es la misma barro maleable allí, ya tiene una consistencia. Amén. Y luego me encuentro aquí con que eso es para que no nos falte cosa alguna, pero puede ser que una persona tenga mucha experiencia, volvemos al mismo caso, al mismo ejemplo, y que tenga mucha experiencia en carreteras, ir y venir y toda esa cuestión, pero no tiene paciencia. Mire el ejemplo tan fácil que le estoy colocando. No tiene paciencia, entonces medio están pasando de pronto motocicletas, de pronto se va ampliando la trochita esa y pasan camioneticas, pero usted va con un carro grande, con un bus, con pasajeros, y pongamos el bus. Y en el afán no tiene paciencia, quiere pasar de primero, quiere llegar ligero, quiere llegar antes de tiempo. Hay un trancón, hay un inconveniente, hay una prueba, hay un estorbo, hay algo que le impide. Y se metió, se derrumbó. Número 1, acabó con el vehículo, pérdida económica, acabó con las vidas que llevaba allí. Y como si fuera poco, quedó vivo y se lo cobran todo. Hay veces el cristiano tiene que vivir situaciones así, porque es la consecuencia de las malas decisiones, de sus premuras, de sus afanes, de sus cosas que nosotros los humanos pues tenemos cada uno de acuerdo a su formación, a su carácter, a su crianza y todas esas cuestiones. ¿Está entendiendo? Pero ahora tiene que pedir sabiduría, pídala, que el Señor no le reproche que pidan sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La aplicación correcta del conocimiento. ¿Quién tiene la sabiduría? La Biblia nos enseña que la sabiduría la poseen los ancianos, o aquellos que ya han vivido un tiempo y que nos pueden aportar de sus experiencias cómo se manejan las cosas. Volvemos al mismo derrumbe. Y entonces él prende los motores de su aparato y empieza a calentar motores y allá va a pegar el vuelo.
a pasarse por encima de las piedras y todo. Le dicen los demás, dice, vea caballero, vea señor, no lo intente, porque va a ser peor, no pasa. Le está diciendo a alguien que ya intentó y que se fracasó, que sabe por dónde puede pasar y no puede pasar. ¿Sí o no? Por eso la persona que no recibe consejos, dice el proverbio callejero, no llega viejo. No es bíblico, pero es cierto. Entonces allí es donde nosotros necesitamos sabiduría. ¿A quién le pedimos sabiduría? A uno, el autor de ella. Entonces vamos y le decimos al anciano de días que está ahí, que es el Señor, le dice, perdón, ¿usted cree que si yo, cómo la ve? ¿Paso o no paso? Dice, no, usted se quieto. ¿Y por qué? Explíqueme por qué. Porque mire, porque hay estas ventajas, su carro no tiene potencia, su carro no es suficientemente alto, usted no tiene experiencia para manejarlo y toda esa cuestión. Pero debe estarse quieto hasta que limpien, hasta que haya... ¿Me entendió o no? ¿Más claro? Creo que no puedo cantar yo que soy gallo. Bueno, dice, escúchelo bien, vamos a ver las pruebas, vamos a ver, porque aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio en diversas pruebas, diversas. Las pruebas no va a ser una sola prueba. Cuando usted sale acá, yo le hablo y lo conozco. Cuando yo he estado en miles de situaciones así, adversas, trancones porque en invierno se fue en la banca de la carretera, está el paso angosto, está cayendo piedra, está sucediendo cosas. Amén. Unas en la montaña, otras en el plan, otras con ríos, otras, etc. Entonces, diversas pruebas. No siempre va a tener la misma situación, no siempre va a tener la misma posición y no siempre va a tener los mismos inconvenientes. Ahora, dice aquí, que pidas la sabiduría con fe y le será dada. Que no dude cuando le pida a Dios entendimiento para poder comprender lo que debe hacer, lo que está pasando. Lo primero para tener esa sabiduría es investigar, mirar a raíz del asunto, por qué suceden las cosas. Ir a la raíz. Los problemas se arrancan de raíz. Si usted no arranca la raíz, eso retoña, vuelve el problema. Entonces no hay sabiduría. Y hay gente que tiene muchas habilidades para hacer cosas, pero no tiene sabiduría. Entonces eso es lo que dice el Señor. Si tiene falta, pídale a Dios, pero pida con fe. Cuando usted vaya delante de Dios a pedirle algo, tiene que hacerlo por la fe. ¿Por la fe en qué? En su palabra, en sus promesas, porque lo que Él ha dicho. Es la nueva moda aquí en Florida. Es la nueva moda. No existía. No existía hasta antes de Maduro. Bueno, ya lo dije. Bueno, entonces mi hermana debe pedir con fe. Usted debe pedir cosas que Dios se las dé. Dios no le va a conceder. Dios no va a matar a su enemigo. Él lo puede hacer, pero eso ya es asunto de él. Ahí no intervenimos nosotros. Es dentro de su soberanía y dentro de su justicia. Amén. Pero usted no puede ir a decirle, Señor, este me está molestando, córtalo. Porque Dios no le va, esta es una razón tonta. No le diga nunca, Señor, quítame la rabia, despójese de ella. Eso le toca a usted. Dios va a hacer las cosas de Dios y yo hago las cosas que me corresponde hacer a mí. Amén. Usted le puede decir, yo voy a sanar a ese enfermo, dígale, yo voy a ir a orar por él para que el Señor lo sane, porque es el Señor el que lo sana. Que no confundamos las cosas, no tenemos que seguirnos a la palabra. Entonces es la fe. La fe proviene ¿de dónde? De la palabra. ¿Cierto que sí? Dice, porque cuando usted no suceden las cosas como usted las pide, como usted las quiere, entonces produce duda en su corazón. Si está falta de sabiduría, primero va a consultar la sabiduría.
¿Cierto que sí? Va a mirar cómo está su vida y cómo es el problema de acuerdo a la palabra. Ahora le va a pedir a Dios que le dé una salida, que le dé una solución, que le dé cómo enfrentar ese conflicto, ese problema. Pida con fe. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude en esta debilidad, porque yo sé que tu palabra dice que cuando soy débil tú me haces fuerte. Entonces yo me humillo, entonces aquí no voy a contender con porque tu palabra dice que tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Entonces lo único que voy a hacer es hacer lo que me toca hacer a mí, santificarme, obedecer, pedir perdón, no andar buscándole camorra a la gente y toda esa cuestión. No, porque si dudo, cuando yo no recibo lo que le estoy pidiendo a Dios, entonces es natural que venga la duda, divide mi mente. Es natural. Pero yo le pedí a Dios, le pedí conforme el pastor ha enseñado, le pedí con fe, estuvimos orando, nos juntamos un grupo de personas, hasta lloramos y todo, pero como no es por llorar, sino por creer. El quebrantamiento puede venir por la aflicción, puede venir porque el Espíritu Santo lo toca y uno no soporta humanamente, la carne no soporta la presencia de Dios y produce ese quebrantamiento. Pero no es por eso, no es por los sentidos, sino por la fe, no es por lo que yo sienta, sino por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces aquí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí tenemos el primer problema que se va a solucionar con una prueba, el doble ánimo. Las pruebas vienen para afirmarnos, que a veces sí, que a veces no. Me quiere, no me quiere. Hoy te amo, mañana te odio. Voy gritando por la calle que no me quieres, que sí me quieres. Buena cosa es el afirmar el corazón en la fe, en la palabra. Amén. Entonces, ese es el primer problema que se va cuando nosotros le pedimos a Dios la sabiduría. Dios nos la va a dar. ¿Cómo nos da Dios la sabiduría? La sabiduría proviene de la boca de Jehová. ¿De dónde viene la sabiduría? De la boca de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Aquí en este libro. Y en la predicación que sea conforme a su palabra. Porque nos pueden predicar muchas promesas inexistentes y no podemos confiar en ellas porque no están en la Biblia. Amén. Por ejemplo, siembre $100 y Dios le va a dar 1,000,000, le va a dar 1000 veces más, 100 veces más. La Biblia no dice eso. Eso es invento de hombres. Pero como la gente no estudia la palabra, entonces es estafar. En la única palabra, en la única vez que la Biblia dice 100 veces más, pero no son 100 veces de contar, sino que es un hebraísmo que quiere decir mucho más, es cuando dice, no hay quien lo haya dejado todo por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más lo que dejó, y luego la vida eterna. Y la va a recibir con persecuciones. De modo que cuando usted le entrega su vida al Señor, usted renuncia a todo y por servirle a Dios y todo, y Dios lo bendice. Cuando lo bendiga y tenga usted su buen carro, su buena casa, tenga su familia bien tenida y con buen dinero y todo, ese es un ladrón, ese es un atracador, ese es un vivo, porque es que la Biblia dice que no hay quien lo haya dejado todo en esta vida por causa del Evangelio, por causa del Señor, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más con persecuciones, o sea, mucho más de lo que dejó, pero lo van a perseguir. Así no tenemos problema cuando entendemos la Biblia. Entonces, cuando lo persigan, Dios está probando. Y usted en vez de eso se va en vez de hacer lo correcto, se va a un juzgado a poner demandas. Y el Señor le dice, la lucha no es contra la sangre ni carne. ¿Sí o no? No es contra las personas. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y Él hará. ¿Sí o no? Pero ahora sigamos mirando aquí.
Escuche esto. Para poder tener sabiduría y poder afirmar nuestro corazón. Mire, mi hermanito querido, con toda mi alma le voy a decir esto. Para poder solucionar ese problema solamente se soluciona de una sola forma, humillándose. Que le dicen patito feo, agache las orejas. Que por tu culpa, agache las orejas. Haya en vosotros, ahí le doy este versículo, pues que está, si lo quiere anotar, está en Filipenses 2:5 en adelante hasta el 9. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, ¿qué? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente a Dios, no a los hombres, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y abajo de ella. Entonces quiere decir que Dios al altivo lo mira de lejos y Él le da gracia al humilde. ¿Cierto que sí? Ahora dice, escuche el contexto, porque esto tenemos que estudiarlo para edificarnos. Yo sé que lo hemos leído muchas veces. Entonces está hablando del hombre de doble ánimo. ¿Cómo soluciona el doble ánimo? Humillándose. El altivo, Dios lo mira de lejos. No piense que recibe cosa alguna porque es de doble ánimo. ¿Por qué es de doble ánimo? Porque se humilla, de pronto sí, yo necesito de Dios, yo voy a orar a Dios, pero de pronto no le funciona. Dios no le otorga, porque Dios tiene que poderlo esperar. Porque tiene que desarrollar la paciencia, porque por la fe y la paciencia se heredan, derecho legal, heredar las promesas. Entonces ahora la persona tiene que humillarse, dice, bueno Señor, me tiene que humillar. Tiene que decirle, bueno Señor, sí, no me das lo que yo estoy pidiendo, es porque a saber por qué tú lo sabrás mejor que yo. Yo no puedo pelearme con Dios, no puedo pelearme con nadie. Amén. Tengo que aceptar, Dios es soberano, Él es el que sabe todas las cosas. A veces no sabemos nosotros por qué Dios nos impide, por qué Dios nos permite, etc. Amén. Y luego le dice aquí, el hermano que es humilde, ese es el que venció el doble ánimo. El que es humilde. ¿Por qué tenemos doble ánimo? Porque a veces cuando necesitamos nos humillamos delante de Dios, pero cuando tenemos las cosas nos volvemos tigres. Una oveja enrazada en tigres. Amén. Doble ánimo. Unas veces mansito y otras veces agresivo. Dice aquí, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. A ver, hermano, explíqueme eso porque está como, que eso es como un contraste ahí. Mire, el que es humilde, gloríese en que un día Dios lo va a poner en alto. Un día Dios lo va a poner en el lugar que Dios tiene para usted, hermano. No tiene que preocuparse porque el otro se sube al techo, porque el otro se hace estatuas y se hace decoraciones para figurar. Déjese tranquilito que a su debido tiempo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, él mismo os perfeccione, os santifique, os levante, os establezca y los ubique donde tiene que ubicarlos. Amén. Dios no necesita el consejo de nadie. Dios no necesita la reprensión de nadie. Dios hace las cosas según su voluntad y su voluntad está aquí. Ahí se le quita a uno el doble ánimo, ahí se le acaba la gasolina, ahí se le acaba las ganas de pelear con Dios, se le acaba las ganas de renegar, se le acaban las ganas de pelearse con el mundo.
Pero es que me pisotean como una cucaracha. Mejor, hermano. Más lo están ayudando a que usted sea más humilde. Y cuando sea más humilde, que ya lo han pisoteado bastante, que ya no le importa que le pasen por encima, no le importa, no es que reprima, sino que ya murió a eso. Entonces dice, ahora sí, lo voy a poner en alto para que los demás se den cuenta que lo que hicieron con él no fue suficiente, que hay un Dios poderoso que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentarse entre príncipes. ¿Me hago entender? Ahora, mi hermano, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico, embilletado, ¿ves? ¿En qué se tiene que gloriar? En su humillación. Entonces Dios, hermanos queridos, que son de apellido Ricardo, ricachones, Dios los va a humillar. Ahí no vale tener dinero. El dinero no le alcanza para cubrir una enfermedad, para cubrir usted no puede arreglar el matrimonio con dinero. No puede arreglarse con un enemigo dándole dinero. Si es un enemigo, le va a pedir más y más y hasta que lo deje. Entonces el rico se va a dar cuenta que el dinero no sirve sino para usarlo bien. ¿Amén o no? Ah, no les gustó. Bueno, entonces dice, gloríese en su humillación, porque él también, Dios, tiene que demostrarle al rico que aunque él tenga recursos, Dios tiene más recursos, que dependemos de él. Dependemos totalmente de Dios. ¿Amén? Y le explica por qué, y le pone un ejemplo muy clásico. El rico debe humillarse, debe gloriarse en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. A ver estos ricos. Hay un riquito ahí de mucho billete que está diciendo que hay que mermar la población del mundo y él está bien viejo. ¿Será que él piensa que es eterno, que no se puede morir? Pues cuando usted menos se acuerde, él va a pasar como la flor de la hierba. Y el que promovía matar, ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, al señor Hitler quiso purificar la raza, que no quedaban sino la raza germana. Mandó matar todos los judíos. ¿Pudo? Si a Hitler lo resucitaran ahora, en este momento, y lo llevaran y lo pusieran en Jerusalén, tendrá que quitarse ese sombrero y arrodillarse delante de Dios. Lo volveré a intentar, claro, por la altivez del hombre. ¿Y Dios qué haría? Volvería otra vez a pelear por su pueblo, porque su palabra dice: yo pelearé por vosotros. ¿Sí o no? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Esa promesa es suficiente para el pueblo de Dios. Amén. Y le dice, porque cuando sale el sol, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo la flor de la hierba pasa? Aquí lo dice. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, el calor abrasador es la prueba, ¿no? La prueba. Y dice, la hierba se seca. Y cuando se seca la hierba, ¿qué pasa? Su flor se cae. ¿Qué es la hermosura de la plantita esa? La hermosura es la flor. Quítale la flor y se acabó la gloria. Pero entonces ahora sale el sol abrasador. Salió una aflicción. Sale una plaga. Sale una peste. Y está el rico, rodeado de riqueza de todo. Y llegó ese sol abrasador de la plaga o la peste. Se secó la hierba, se murió el hombre. Y la flor, que era lo que adornaba, lo glorioso de él, ¿dónde queda? Se marchitó. Se marchitan las empresas,
caen en manos de los herederos, se pelean por ella, la reparten, la destruyen, otros las prosperan, bueno, lo que sea. Pero ya ese hombre que hizo todo eso, ya ni se nombra. ¿Dónde quedó la gloria? Está hablando de pruebas. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que si Dios nos ha permitido tener riquezas, al que le permita a Dios tener riquezas, debe saber que esas son temporales y que lo eterno es Dios. Que eso no le va a solucionar la vida, eso no le va a alargar la vida, no le va a dar la eternidad. Que eso, si no lo sabe manejar con sabiduría, le va a traer problemas. Amén. Y luego sigue diciendo, soportando las pruebas. ¿Cómo va a soportar las pruebas? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí o no? Porque cuando haya resistido la prueba, y dijimos que la palabra prueba es peirasmos, pero la palabra tentación también es peirasmos. La prueba, Dios la tiene que ejecutar, Dios la promueve por cualquier medio, un medio natural, un medio sobrenatural, pero viene de parte de Dios, que es para edificar. La prueba es para levantar, para edificar. Pero la tentación es para destruir. Amén. La tentación es para destruir, para impedir, para bloquear, para dañar. Para eso es la tentación. Cuando uno soporta la tentación, vamos a poner un ejemplo. Ubíquese en su mente, porque usted lo sabe de memoria, Lucas 4 o Mateo 4. Y entonces el Señor está en el desierto, fue impulsado por el Espíritu al desierto. Dice la Biblia, para ser tentado, no por el Señor. O sea, el propósito de Dios era probar a Jesucristo el Señor. A su propio Hijo lo probó. Entonces el Espíritu le puso en el corazón, fue impulsado por el Espíritu Santo a ir al desierto, a ver dónde está el diablo, que me voy a agarrar con él. No. Él fue impulsado al desierto para orar y ayunar durante 40 días. Dios lo está probando, pero cuando está en la prueba, entonces viene una prueba mayor, que es lo mismo, esperamos, pero se llama tentación. Y viene el diablo y le dice, después de 40 días, le pregunta que si tiene hambre, imagínense. El Señor tuvo hambre. Y el diablo dijo, si eres hijo de Dios, lo está tentando, dile a esa piedra que se convierte en pan. Lo está tentando a que le lleve la contraria a Dios, a que haga algo en contra de la palabra. Esto hay que aprenderlo, hermano. Porque es que cuando estamos siendo probados, estamos en medio de diversas pruebas, entonces aparece la tentación. Y le dice el diablo, di a esa piedra que se convierte en pan. El Señor inmediatamente se trasladó al Antiguo Testamento. Y cuando uno viene el diablo a tentarlo y uno se va al Antiguo Testamento, ¡ay! Pero usted donde se va, toda hora se va por allá, al Antiguo Testamento. ¿Por qué el Señor se fue a las Escrituras? Porque Él tenía 40 días en el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y cuando estuvo 40 años en el desierto, fue tentado, a pesar de tener maná y tener todo, a forzar al Señor a hacer cosas que no eran correctas. Por ejemplo, Israel está en el desierto, Dios le da maná y agua de la roca. Y un día dijeron, estamos cansados de ese maná, este pan tan liviano, estamos cansados, queremos carne. Nos acordamos de las ollas de pescado, los puerros, los ajos, la cebolla, los pepinos que comíamos de balde en Egipto. Y ahora nada más ven en nuestros ojos sino este maná.
Mire la importancia que es conocer la palabra. Por eso yo le decía, Dios nos va a conceder de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestro capricho. Y entonces la respuesta del Señor le dijo es, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces le citó Deuteronomio 8. ¿Qué dice Deuteronomio 8? Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de obedecer o no. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para enseñarte, para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el Señor con hambre, y llega el diablo y dice, decirle a esa piedra que te convierte en pan. Es lo mismo que le dijo Israel, aquí no hay que comer. Dice, carne, mi hijo, carne. Pero fue tentado Israel en el desierto. Tentó a Dios en el desierto. Amén. Entonces, cuando a ustedes se le acaba la carne, y se le acaba el chicharrón, y no le queda sino un panalcito de huevos, y usted los cuenta 30. Y gloria a Dios, alcanza para un mes. Y a la mitad del mes, no, estoy cansado de comer huevo. Yo quiero chicharrón. Quiero carne. ¿No es lo mismo? ¿Nunca lo ha tentado el diablo? ¿Nunca ha querido tentar a Dios? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Nunca le ha pasado? Para que aprenda, porque Dios quiere enseñarle. ¿Usted sabe que eso está en la Biblia? Se lo leo. Amén, se lo leo. Deuteronomio 8. Ya regreso allí. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver. Dice, versículo 2 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Pónganle el dedo ahí para que volvamos ahora allí a Santiago. No se podrá hacer nada contra eso. Bueno, escúchelo bien, vamos a leerlo desde el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Poner por obra los mandamientos para vivir. ¿Por qué no lo aplicamos hoy al coronavirus? Empezando por congregarnos. Empezando por amar a Dios. Ponerlo por encima de cualquier circunstancia. Mira, la Biblia tiene la solución. Y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ya prometió, ya dio promesas para que se cumplan. Y te acordarás. ¿Cómo lo vas a hacer? Meditando en la palabra día y noche. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto para afligirte. Escúchelo bien. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. No pudo estrenar en diciembre. Mire, los mismos zapatos tienen 40 años. Estos zapatos. No pudo estrenar. Mire lo que hace Dios. Te afligió, ¿cierto?
Y le dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Imagínense que cuando sale esa generación le dicen, pídanle los vestidos a las señoras de Egipto para que vistan sus hijos. Los padres se murieron en el desierto durante 40 años. Y los hijos les pusieron los vestidos que ellos traían. Y los hijos no se quedaron chiquiticos, crecieron. Entonces quiere decir que el vestido creció con ellos. Y el calzado también. O usted calzaba 41 cuando tenía 8 años. ¿Ah? Eso es para pensar. Aquí hay que pensar. Amén. Y esos zapatos, te conozco esos zapatos, de que te conozco esos zapatos. No te tallan. No, mira que son los más descansados. Había un proverbio callejero antiguo que decía, ay, te quiero más que mis zapatos viejos. Pues uno de la gente no sabía, ay, se queda contenta, ya le brillaban los ojitos, porque ya te quiero más que mis zapatos viejos. No se da cuenta que le están comparando con un zapato viejo y se ponía contenta. La estaban comparando con un zapato viejo. Y mire cómo dice. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hincha en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué estuvo 40 años en el desierto? Porque murmuraban, porque se quejaban, entonces Dios los castigó con 40 años. Más sin embargo, durante esos 40 años los probó para que dejaran ese carácter, para poderles entregar la tierra, las promesas que le había hecho. ¿Amén o no? Está entretenido esto, ¿cierto que sí? Hasta divertido está. Pero es cierto. Sigamos leyendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita. Amén. Ahora, reconoce que si no obedecemos, si no dejamos el doble ánimo, si nos llenamos de orgullo con cualquier 3 o 4 pesos que tengamos, porque estamos pasando un momento fácil, hasta divertido, y no reconocemos a Dios, Él nos va a castigar. Que Dios castiga la murmuración. No os quejéis unos contra otros para que no seáis, ¿qué? Condenados. Este pueblo se quejaba y fue condenado por Dios a vivir 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo a nosotros. Hay varios propósitos. ¿Estamos aquí o no? Entonces, hermanos, quejarnos no trae cosas buenas, murmurar tampoco, compararnos con otros. Enfrentar el problema. Que sí es buena la tierra, pero es que hay muchos problemas gigantes, ¿quién no podrá con ellos? Dios prometió, Dios es fiel. El problema estaba en la doble mente, de la mente de hijo de Dios y de la mente de esclavo de Egipto. Amén. Entonces el Señor resistió la prueba y ahora vemos a Cristo coronado de gloria. ¿Sí o no? Esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Eso es mucha bendición, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces cuando usted está en prueba, viene el diablo a tentarlo. Ya dijimos del Señor. Pero ¿con qué se responde? ¿Cómo uno puede resistir un ataque demoníaco? Solamente apoyado en la palabra, con exactitud, no con aproximaciones. Si no recuerda la palabra, como dice, así la recuerde, abra su Biblia y léalo para que lo lea correctamente, para que lo aplique correctamente. ¿Amén o no? Amén. Ahora mire,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bueno, digo, el pueblo en el desierto fue probado por Dios, no tentado. Fue probado por Dios y tentado por el diablo. Cuando estaban en prueba, el diablo se levantaba contra ellos para tentarlos. Entonces, ellos venían por el desierto, el enemigo no quiere que llegue a la bendición, que llegue a la tierra prometida, entonces salen las muchachas, estaba el pueblo habita en Sitín, y entonces vinieron las moabitas y los invitaban a sus fiestas navideñas, a su parranda. Y el pueblo corrió hasta la idolatría y comió y bebió y se inclinó a Baal peor. ¿Sí o no? Eso no lo mandó Dios. Dios los probó a ver cómo iban a reaccionar ante el castigo. Pero ahí es donde el diablo aprovecha. Entonces, muchas veces nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas actitudes y Dios nos tiene que reprender, tiene que castigar, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, como el padre que castiga al hijo, así nos castiga Dios. Cuando estamos ahí en eso, entonces aparece el diablo con la tentación. Mire, ¿por qué mejor no te vas para Estados Unidos? ¿Por qué mejor no haces el papeleo y te matás? ¿Por qué mejor no te suicidas? ¿Por qué mejor no te vas y te involucras con una mafia? ¿Por qué mejor no haces eso? Y el creyente que no conoce la palabra empieza a razonar y su mente se divide. Es cristiano, pero ahora un cristiano con malos pensamientos. Le está dando lugar al diablo. ¿Sí ve lo fácil que es uno analizar todas estas cosas? Por eso no quiero que nos vamos de este escrito de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted tampoco puede ser tentado por el mal. Dice Juan, primera de Juan 5:19, el que es nacido de Dios tiene una simiente, una semilla incorruptible en él y no peca. Y el maligno no lo puede tocar. ¿Sabe cuál es el problema? Pues que santo y perfecto no hay sino uno, Dios. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Si cometemos un error, de rodillas, en plancha, tires, en la mitad de la calle, donde sea. Bueno, en la mitad de la calle no, se sube a la banqueta, al andén, que no lo va a pisar un carro. Pero inmediatamente confiesa el pecado. No esconde el pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El que lo encubre no prosperará. No le guarde pecado, no guarde cosas en su corazón, no guarde mentira, engaño. No va a prosperar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Lo ha leído? ¿Por qué no leemos ese versículo? ¿Se acuerda dónde está? No es 26:13. Algo así. Ah, 28:13. El que 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿queremos prosperar con pecados escondidos? El que confiesa su pecado y se aparta, no el que reza y peca. Que peca y reza empata. Dice el que confiesa su pecado y se aparta del pecado. Ese alcanzará misericordia.
El que lo encubre. No, yo no fui, es que todos me echan la culpa a mí. Es que a usted le pareció. Es que yo estoy bien. Bien enredado. Ese no prosperará. ¿A quién tiene que confesarse? A la suegra. No, a Dios, hombre. ¿Para qué no va a ir a confesar los pecados a? Si usted va a ir a confesar un pecado a su mujer, lo echa. Si la mujer va a ir a confesar el pecado que cometió al marido, la mata. Y se le confiesa a Dios, ¿qué hace? Lo restaura. ¿Sí o no? Pero ojo con eso. Seguimos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por el mal. ¿Cierto que sí? Cuando en su propia concupiscencia, en sus propios instintos, pasiones, deseos intensos, traduce literalmente, pasiones desenfrenadas. Bueno, las concupiscencias también tienen el lado bueno, pero hablemos de lo que es pecado. En sus propios instintos. Hay veces la gente quiere conseguir plata labrada. Un patrón veterinario decía, consiga plata, mijo, honradamente. Y si no puede, mijo, consiga plata, mijo. No, así no es. La plata no se consigue. Dios da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Eso está en Deuteronomio 8:17. No sea que consiga buenas casas en que habites y buenas riquezas y te olvides de Jehová tu Dios. Oiga, alcalde, haga algo por eso. Hable. No voy a ir a comprarle ahí, haga algo, usted es el alcalde de aquí. Bueno, gloria a Dios. Entonces, cada uno en su propia concupiscencia, en sus propios instintos, a veces se quiere conseguir dinero, se quiere conseguir posesiones y posesiones a la brava. Confía en Jehová y usted tiene que trabajar, tiene que ser dirigente, tiene que ser buen administrador, tiene que hacer lo que Dios dice. Pero no forzar las cosas, no ir por encima del tiempo, ni de la voluntad de Dios, ni de su carácter. Dios primero va a edificar nuestro carácter, nuestra vida espiritual. Si así sin plata se devolvió, mira. Hay que orar por ellos. Que si se ganan ellos ese premio, no vuelven a pasar. Bueno. Escuche bien, si nosotros forzamos las cosas sin que nuestro carácter sea formado, esas cosas que nosotros forzamos nos van a destruir. Hay personas, hermano, dice la Biblia, no personas, hablemos lo que dice la Biblia. Aquellos que desean enriquecerse caen en lazo y en tentación del diablo. ¿Sabe qué es un lazo? Que está limitado. Está amarrado con un lazo, no puede ir más allá. Está sujeto al diablo. Y hay muchos daños. Leámoslo. Primera carta de Timoteo, capítulo 16. Con esto terminamos. En la tarde vamos a hablar de la tentación. Amén. Bueno, escuche bien. Verso 3. Piedad y contentamiento. Una vida piadosa, una vida recta, consagrada a Dios. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ayúdele allí, Herman. Ayúdele allí con primera carta de Timoteo, capítulo 6, encuéntrelo. Me hagan el favor, ahora que lleguen a la casa, tarea para ustedes, van a leer capítulo 8 de Nehemías, del versículo 1 al versículo 8. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, escuche bien. Versículo 9. Estamos en el 3. Es que yo dije que tarea, lean en su casa Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 8. Tarea, lo va a tomar de tarea, de memoria, me lo van a traer. Así de sencillo, 8 versículos nomás. ¿Cómo se aprendió todas las canciones esas de que no sabe uno de qué es lo que dicen? Listo, vamos. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, la vida espiritual, la vida piadosa, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No dice satisfechos, dice contentos, que no se sienta amargado, triste, aburrido. Amén. Conforme no. Ustedes deben tratar de prosperar y todo, obedecer a Dios para prosperar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Entonces no es que querer enriquecerse sea malo, sino que se le abre una puerta a la tentación porque tiene eso en la cabeza. Solamente eso. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Dice la Biblia que el dinero sirve para todo. Es el amor al dinero. No se enamore del dinero. Porque cuando usted se enamora del dinero, cuando usted se enamora de alguien, ¿la quiere dejar ir? ¿O lo quiere dejar ir? A mí que me importa que se vaya, que se largue. ¿Sí o no? ¿Por qué le dice así? Porque no lo ama. Cuando usted no ama el dinero, entonces no le importa. Que lo necesite, no lo tenga. ¿Lo dejó ir? No, es que le echa otro nudito. Ese es el problema de la avaricia. Nadie que tenga avaricia y que sea tacaño puede ser que no ama el dinero. Ya lo dije, los tacaños aman el dinero, no lo quieren dejar ir, ¿o sí? Si usted ama a su novia o su novio, ¿lo deja ir? No, papito, no se vaya, venga, ¿cómo se le ocurre? No, usted tiene que estar conmigo. ¿Sí o no? Cuando usted ama el dinero, ¿lo deja ir? ¡No! Perdonen, hermanitas y hermanitas. Hay que buscar la economía, amén. Hay que
ser buen administrador, amén. Hay que economizar, amén. Hay que ahorrar, amén. Pero yo veo gente que dice, arriba a un almacén, a un restaurante, dice, ¿cuánto vale un almuerzo? Pero no preguntan cuánto vale una botella de aguardiente. ¿Para qué entonces es la tacañería? Para gastar en las concupiscencias. O sea, hay gente que se cree que no es digno de ponerse una buena ropa. No, eso es muy caro. Es caro para ustedes. Ustedes están de baja categoría, tan de baja calidad, que no puede, mejor dicho, vale más el maniquí que lo tiene puesto. A eso lo hablaremos después. Una pequeña reflexión. Amén. Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cogieron por un camino diferente y piensan que es fe, pero se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Trajo problemas, consecuencias, angustias, necesidades. Cuando alguno es tentado, y la avaricia es una tentación que empieza con una tacañería, que no le tira un grano de maíz al gallo de la pasión. Por la tarde vamos a hablar de esto, porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Amén o no? Padre Celestial dijeron amén. O sea que entendieron, y yo también creo que entendieron. Y creo que yo también lo entendí, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos, Dios de los cielos, de toda trampa inmunda, de toda tentación, de toda obra de las tinieblas. Y danos la capacidad, Señor, para perseverar en lo que hemos aprendido, entender, Señor, que tú estás por encima de todo, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es gloriosa, que tu palabra es poderosa, y que tú llenas, Dios mío, nuestras almas, Dios mío, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en tu verdad y podamos caminar en fe para la gloria tuya. Vamos a participar de la Santa Cena, los que estén habilitados. Tomen ahí su copa y su pan. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, la honra, la gloria y la alabanza. Tu palabra dice, examínese cada uno a sí mismo. No soy yo quien nos examina, no es el hermano, no es el servidor, es cada uno examine a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que comiere y bebiere indignamente de la mesa del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados, otros enfermos y muchos, Señor, han muerto, Señor. Ayúdanos, Padre, para que la vida del Espíritu, la vida de gloria, la vida de poder, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros y podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos dándote la gloria, podamos fortalecernos dándote la alabanza y podamos fortalecernos, Dios mío, dándote la adoración, Señor, a tener una buena actitud, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, para tener tu bendición, para poseer, Señor, aquellas cosas que tú decretaste y destinaste exclusivamente para nosotros, Padre. Tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, para poder entender que es a través de la fe y la paciencia. Por eso tenemos que pasar diferentes pruebas para que la paciencia alcance ese nivel de perfección a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo tomo este pan, esta copa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo bendigo, Señor, y declaro que tu palabra es fiel, que tu palabra es vida, que tu palabra es poder. Este pan, dice la palabra, Señor, que es figura del cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Sobre él fue cargado el pecado, la maldición, la iniquidad, y por tu herida fuimos nosotros curados. Yo declaro bendición, sanidad, libertad, y libertad, Señor, del juicio contra nosotros, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra dice que esta copa, Señor, es figura de la sangre de Cristo.
Señor, que fue derramada por nosotros. Es la sangre del pacto que nos limpia de pecado y nos hace aceptos delante de ti. En el nombre de Jesús bendecimos el pan y la copa, bendecimos tu nombre santo y te pedimos que desde el cielo impartas tu bendición sobre estos hermanos, Señor, sobre la familia de la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan, porque este es el pan que bendecimos, es la comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Señor, muchas gracias, oh Dios, por tu misericordia. Ahora tomamos la copa, la comunión, Señor, con tu sangre. Es la copa de bendición que nosotros bebemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, oh Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre. Bendice a los hermanos, bendice a cada familia aquí representada, a los hermanos que están en las redes, Señor. Bendícelos, que tu palabra sea tocando sus corazones, que la oración, que la intercesión y que el poder de tu Espíritu sea sobre ellos, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo, Dios mío, bendición, Señor, sobre cada familia, cada hogar aquí representado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Amén o no? Amén. Bueno, mis hermanos queridos, hoy tenemos toque de queda a las 8 de la noche, de modo que como es domingo, le vamos a empezar un poquitico antes para poder dar la enseñanza completa. Amén. Dios les bendiga. Amén.